¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. El tema del día de hoy, buenos días a todos, es tasa de variación instantánea. Esto se encuentra en la página 126 y 127 de su libro. Entonces, cuando hablamos de tasa de variación instantánea, estamos hablando, así como su nombre lo dice, ¿verdad?, de una variación en un instante de tiempo. ¿Eso qué significa? En un punto determinado. A ese punto determinado le vamos a llamar H. ¿Sí? Entonces acá, en comparación con la variación media, ¿verdad?, nos dan un intervalo A, B. Entonces acá nos van a dar un punto que sería A y una variación H. ¿Sí? Entonces la definición es la siguiente. Se obtiene al considerar la variación en X, esta parte que tenemos acá, significa delta, ¿verdad? Este triangulito, delta X, que es la variación en el eje X. Entonces, mientras más nos acerquemos al valor A, más tendemos a acercarnos a H. ¿Sí? Entonces, por eso aquí dice cada vez más pequeño, tal como se muestra en la siguiente figura. Bueno, entonces aquí tenemos la siguiente figura. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que teníamos la semana pasada, de lo que sería variación media. Pero acá tenemos un valor H. Miren, acá, en esta parte. Entonces, aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro punto. Este punto es A, f de A. ¿Sí? Y este otro punto ya no va a ser B, como les comentaba, ¿verdad? Este otro punto no va a ser B, sino que va a ser un valor específico. ¿Sí? Ese valor específico le vamos a llamar A más H. Entonces, el punto en el que yo estoy situado ahorita, ese sería el punto A más H, f de A más H. En otras palabras, A más H sería B. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Acá vamos a colocar. En otras palabras, este sería B y este sería F de B. ¿Sí? Entonces, pero acá ya no vamos a utilizar el valor de B, sino que vamos a utilizar A más H. Y el valor específico es este. Esta distancia que hay acá, miren, que sería H. Entonces, aquí tenemos el valor de A hasta acá. Y nosotros le vamos a sumar este otro valor que sería H. Por lo tanto, si este es H y este es A, entonces este punto va a ser A más H. Miren, hasta aquí está. Entonces, este valor, mientras más nos acerquemos, si nosotros agarramos este punto que yo voy a pintar acá, este punto rojo, si nosotros nos acercamos más a un valor A, H va a empezar a reducirse. Entonces, H va a empezar a tender a 0. Entonces, cuando H tiende a 0, nosotros ahí podemos calcular la tasa de variación instantánea. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, podemos decir de que el límite cuando H tiende a 0 de la variación, ¿verdad?, instantánea es f de A más H menos f de A dividido H. Entonces, ahorita vamos a ver la ecuación que vamos a utilizar. Tal vez ahorita no queda un poquito entendible, pero vamos a ver la ecuación ahorita. Entonces, la ecuación que se utiliza para determinar la tasa de variación instantánea en un valor determinado, esto es bien importante, en un valor determinado, es la siguiente. Y ahí lo que les decía, miren, tasa de variación instantánea va a ser igual al límite cuando H tiende a 0 de f de A más H menos f de A dividido H. Entonces, esta es muy parecida a la variación media. Con el único detalle es de que aquí ya vamos a encontrar un límite. Por lo tanto, vamos a quitar esta H, ¿verdad? Porque si reemplazamos H acá, definitivamente nos va a quedar dividido 0. Por lo tanto, vamos a tener una función indeterminada. Entonces, ahorita vamos a realizar algunos ejemplos para que podamos entender bien esta parte. Tasa de variación instantánea. La ecuación que vamos a utilizar para determinar la variación instantánea, la voy a escribir esta parte acá, sería el límite cuando H tiende a 0
de la función f de a más h menos f de a, y todo esto dividido h. Entonces, ejemplo número 1. Determinar la tasa de variación instantánea, ¿verdad? De la función f de x igual a 2x más 5. En el valor x igual a 3. Bueno, entonces, el valor a ya nos lo dan. El valor a es este valor 3 que tenemos acá. Pero, ¿quién es f de a más h y quién es f de a? Bueno, recordando, ¿verdad? F de a es reemplazar el valor de, en este caso, 3 en nuestra función. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Voy a colocar acá f de a. Entonces, como es f de a, voy a reemplazar el valor de a en nuestra función. Entonces me quedaría ya no 2 por x, sino que me quedaría 2 por a. Pero a en este caso es 3. Por lo tanto me queda 2 por 3 más 5. ¿Sí? Entonces, este ya sería el valor de f de a. Ahora, ¿quién es el valor, perdón, de f de a más h? Bueno, entonces coloco f de a más h acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es sumarle la h al valor a. El valor de a sí lo conozco, que es 3, y el valor de h es el valor que yo tengo en mi función. Entonces sería 2 por a más h. Pero a es 3, entonces sería 2 por 3 más h. Entonces 2. Este valor lo copiamos, el 3, y le sumamos la h. Más 5. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Este es el valor de a y este es el valor de a más h. Esto se realiza en todas las x de nuestra función. En este caso solo tenemos una x, por lo tanto solo reemplazamos una vez. Pero si tenemos más, vamos a reemplazar también en las otras x. Entonces, como ya tenemos el valor de f de a y el valor de f de a más h, que son estos dos, vamos a reemplazar valores en nuestra función. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de la función f de a más h. Entonces ya no coloco f de a más h, sino que coloco esta parte acá. 2 por 3 más h más 5. Menos, si quieren coloquemos acá corchetes para que se entienda de una mejor manera. F de a y f de a lo tenemos acá, que sería 2 por 3 más 5. Y todo esto dividido h. Bueno, entonces ahorita realizamos las operaciones correspondientes. Este 2 multiplica a este 3 y también multiplica a la h. Por lo tanto, queda el límite cuando h tiende a 0 de corchete, ahora 2 por 3 son 6, más por más me da más, 2 por h son 2h, más 5. Cerramos corchete. Menos, abrimos nuestro corchete, 2 por 3 son 6 más 5. Y todo esto dividido h. Entonces ahora nos toca resolver, ¿verdad? Cada corchete. Tomando siempre en cuenta, ¿verdad? Que debo sumar términos semejantes. En este caso tengo un 6 y tengo un 5. Los puedo sumar. Entonces quedaría límite. El 2h solo lo anoto porque no tiene con quién sumarlo, pero el 6 y el 5 son términos semejantes. Entonces me quedaría 6 más 5, 11. Menos, ¿verdad? 6 más 5, 11. Y todo esto dividido h. Cuando h tiende a 0. Ahora bien, si podrán notar, aquí tenemos un más 11 y aquí tenemos un menos 11. Y los corchetes no se están afectando en absolutamente nada. Por lo tanto, los podemos cancelar, ¿verdad? Porque son dos cantidades exactamente iguales con signo distinto. Entonces, solo me quedaría 2h dividido h. Ojo también con esto, ¿verdad? Cuando tenemos dos valores que se están dividiendo y son iguales, también los podemos simplificar. H dividido h me quedaría solamente 1. Entonces, si 2 por 1 me queda 2.
Por lo tanto, ¿verdad? O en conclusión, la variación instantánea de la función 2x más 5 en el valor x igual a 3 es 2. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 1. Bueno, vamos entonces a realizar nuestro ejemplo número 2. Determinar la tasa de variación instantánea de la función 2x menos 7 en el valor x igual a 4. Entonces, primero identificamos quién es el valor A. El valor A en este caso sería 4. Pregunto, ¿quién es f de A? F de A, yo tengo que reemplazar el 4 en la función. Sería ¿Sí? 2x por 4 menos 7. Eso es correcto, muy bien. 2 por 4 menos 7. Ahí estamos. Ya sabemos identificar entonces quién es f de A. Porque A es en este caso, ¿verdad? 4. Ahora, ¿quién es el valor de f de A más h? Sería 2 por 4 más h. Menos 7. Eso es correcto, muy bien. Entonces acá anotamos la misma, ¿verdad? Solo que al 4 le sumamos h. Menos 7. Entonces ahí estamos, ¿verdad? F de A más h es 2 por 4 más h menos 7. Entonces ya identificado, ¿verdad? Aquí tengo A y acá tengo h. Entonces, ya identificado podemos resolver la operación de variación instantánea. Entonces quedaría el límite cuando h tiende a 0 de la función, ¿verdad? F de A más h. Entonces sería 2 por 4 más h menos 7. Menos f de A. Entonces f de A solamente es 2 por 4 menos 7. Y todo esto dividido h. Resolviendo, ¿verdad? Tengo el límite. Multiplicamos, ¿verdad? 2 por 4 y 2 por h. Siempre determinando leyes de signos. Cuando h tiende a 0. 2 por 4 son 8. Más por más me da más. 2 por h son 2h. Menos 7. Menos 2 por 4 son 8. Menos 7. Y todo esto dividido h. Entonces, resolvemos términos semejantes. Límite cuando h tiende a 0. El 2h solo lo anotamos. 8 menos 7, entonces eso me da un valor de 1. Menos 8 menos 7 también me da 1. Y todo esto dividido h. Entonces acá, como podrán notar, elimino estos dos valores exactamente iguales con signo distinto. Entonces solo quedaría 2h dividido h. ¿Sí? Entonces si simplificamos, ¿verdad? H con h únicamente me queda 2. Entonces, ¿verdad? La variación instantánea de la función 2x menos 7 en el valor 4 es igual a 2. Bueno, ejemplo número 3. Determinar la variación instantánea de la siguiente función. 3x elevado al cuadrado. En el valor x igual a 2. Bueno, entonces, ¿quién es f de A? Identificamos que el 2 en este caso es A primero, ¿verdad? ¿Quién es f de A entonces? Sería 3 por 2 al cuadrado. Eso es correcto, muy bien, ya está. 3 por 2 elevado al cuadrado. ¿Y cómo me quedaría el valor de f de A más h? Sería 13, 3, 3 por 2 más h al Por 2 cuadrado, más ¿no? h al cuadrado, muy bien, y ahí estamos, miren. Si saben identificar estas partes, no les va a costar tanto. Miren, aquí tenemos A más h y tenemos A. Entonces ahora reemplacemos lo siguiente. Límite, cuando h tiende a 0, entonces, acá es 3 por 2 más h al cuadrado. Y solo esto porque ya no tenemos más números. Menos f de A, que sería 3 por 2 al cuadrado.
dividido h. Aquí hay un pequeño detalle. Observen esta parte que tenemos aquí. ¿Alguien me podría dar el resultado? Ahí es 4 más 4h más 2h al cuadrado, ¿no? Eso es correcto, muy bien, pero ¿de dónde sale eso? Ahorita vamos a explicar. Fíjense que este es un producto notable y este producto notable es el cuadrado de la suma de un binomio. Entonces se realiza de esta manera. A más b al cuadrado. Entonces las reglas dicen, ¿verdad?, de que el primer número elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. En este caso el primer valor sería 2, que en este caso sería a, y h sería el valor de b. Entonces esto es lo que aplicamos acá porque aquí ya tenemos un producto notable. ¿Sí? Entonces, resolviendo nos queda de la siguiente manera. Límite, cuando h tiende a 0, de 3 por 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Más, después dice el doble del primero por el segundo. Entonces el doble de 2 por h. 2 por h, 2h. Por 2, 4h. Más el segundo valor elevado al cuadrado. Entonces h elevado al cuadrado. Y ahí terminaríamos. Menos, y acá solo resolvemos. Primero la potencia, 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 son 12. Y todo esto dividido h. Límite entonces, cuando h tiende a 0, de. Realizamos la multiplicación respectiva, ¿verdad? Quedaría 3 por 4, 12. Más por más, más. 3 por 4, 12h, ¿verdad? Más por más, me da más. 3 por h al cuadrado, 3h al cuadrado. ¿Sí? Menos 12. Todo esto dividido h. Entonces, reducimos términos semejantes, ¿verdad? Y ordenamos nuestro trinomio. Entonces acá me quedaría límite cuando h tiende a 0 de. Colocamos el cuadrado primero. Es h cuadrado más 12h. Pero ¿qué pasa con este 12 positivo y con este 12 negativo? Los podemos eliminar. Porque son exactamente iguales. Y entonces me queda solo dividido h. Acá tenemos un caso de factor común. Sí, este es un caso de factor común porque el objetivo es eliminar la h que está acá porque si la reemplazamos me quedaría dividido 0 y ese es un número indeterminado. Entonces, ¿cuál es el común de acá? Si nos damos cuenta, este 3 tiene tercera y este 12 también tiene tercera. Por lo tanto, el común sería 3. En cuestión coeficientes. Y en cuestión variables, la h es la común. Entonces, el término común de este factor común sería 3h. Abrimos paréntesis. 3h cuadrado dividido 3h, solamente me queda h. Más 12h dividido 3, solamente me queda 4. Y todo esto dividido h. Entonces, ahora ya podemos simplificar las h, ¿verdad? Este de acá con este de acá. Y nos queda 3 por h más 4. Si resolvemos esta parte, ya podemos sustituir la h. Entonces aquí me quedaría 0. Y 3 por 4, eso me quedaría 12. Por lo tanto, la variación instantánea de la función 3x al cuadrado en el valor 2 es igual a 12. Bueno, entonces ahí estamos con el tema del día de hoy.